Bien, a continuación entonces vamos a continuar con el capítulo sobre erradicación de casos. Es importante que todos sepamos que cualquier persona del área de la salud que intervenga en un proceso médico-legal o que tenga que realizar un dictamen médico-legal como apoyo a la justicia, debe ingresar sus casos en los sistemas que tiene el Instituto de Medicina Legal para tal fin. Si es de patología, será el caso en la plataforma de CIRDEC, o si es un caso de clínica, de lesionados, de sexológicos, en fin, debe ser a través de la plataforma Cíclico. Es importante entonces también que sepamos que todos pertenecemos al sistema médico legal de Colombia y eso nos da la obligatoriedad de que presentemos todos nuestros casos en los formatos que tiene preestablecidos el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Para esto simplemente lo que debemos hacer es solicitarle por escrito a la regional a la cual pertenezcamos una contraseña, un usuario y una contraseña en cada uno de estos sistemas y usted podrá acceder a este sistema con este usuario y esta contraseña. No es necesario hacer una historia clínica para el hospital y una historia clínica para el instituto. Esta que se realiza en este sistema puede ser anexa a la historia clínica que tenga hospitalaria, puede bajar y copiar la información y le queda porque cumple con todos los estándares que hay para cualquier historia clínica también, pero en este caso dándole importancia forense, que es lo que tenemos. Entonces, una vez que tengamos, que ingresemos, es decir, vamos a ingresar a través de la página del Instituto Nacional de Medicina Legal, www.medicinalegal.gov.co, y allí vamos a buscar en las diferentes opciones que nos da, vamos a buscar Cíclico, que es el sistema para clínica y odontología forense que tiene el instituto. Y una vez que seleccionemos Cíclico nos está apareciendo esta pantalla que están observando ustedes en la imagen. Allí, una vez se ingresa, el usuario siempre va a ser la cédula de la persona. Y una vez que ustedes tengan la cédula de la persona, entonces ya colocarán su contraseña. Y con esta contraseña ustedes ya van a ingresar a la pantalla como pueden estarlo observando en este momento. Aquí ya entonces simplemente ingresar y se va a abrir una plataforma en donde vamos a poder comenzar a desarrollar nuestro caso. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es en este primer ítem, o sea que encontramos acá, que es la radicación del caso. Pues en este caso pues lo vamos a radicar nosotros, entonces radicar la solicitud. Básicamente al radicar la solicitud nosotros tenemos que tener ya un oficio que viene dirigido hacia nosotros para que se haga dicha valoración. Y aquí es simplemente darle secuencia a la pantalla que estamos observando. Bien, acá básicamente nos aparece ya en dónde se va a realizar, en que decimos que en la unidad, vamos a suponer que este es un caso que vamos a hacer en Medellín, o ustedes colocarán en el municipio pues la dependencia en donde ustedes se encuentren, y básicamente vamos a colocar número del oficio petitorio. Algunos de estos oficios llevan un consecutivo, por ejemplo vamos a suponer que es el oficio 942, y así lo vamos colocando, y la referencia, frente a qué estamos, frente a una noticia criminal, es decir, la noticia criminal es lo que llamamos como el NUNC o como el SPOA. Si es una denuncia para fiscalía, normalmente lo debe tener. Si es una denuncia que se hizo en una comisaría de familia, pues no tiene un número de noticia criminal, sino es una denuncia. Y asimismo, si es la personería, si en los diferentes sitios en donde sea. Normalmente cuando es un delito, como un sexológico, tiene un número de noticia criminal. Y ese número de noticia criminal debemos consignarlo ahí en el número único de noticia criminal, que ya sabemos que es un número de 21 dígitos. Normalmente, si es, como estamos haciendo el ejemplo con Medellín, entonces comienza con 05,
y ahí a continuación van a encontrar la otra serie de números. Tener en cuenta que en total nos deben dar los 21 dígitos. Bien, una vez que los tengo, le vamos a dar siguiente. Ahí me está mostrando que no hay 21 dígitos. Inmediatamente el equipo va a corregir, ¿no? Faltó un... Ok, ya como tenemos los 21 dígitos, entonces le damos a continuar y nos comienza a decir qué entidad nos está. Generalmente nosotros lo más probable es que sea Fiscalía quien nos lo esté enviando, pero como le digo, ahí está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías de familia, todas las entidades que pueden actuar frente a una situación como la que tenemos. ¿Qué dependencia? Entonces normalmente vamos a colocar aquí cualquiera de las fiscalías, la unidad, he puesto una de alertas tempranas, por decir algo. Si nos aparece el nombre del funcionario lo podemos incluir. Ahí tiene el espacio para que lo incluyamos. Y perfecto, bien. Entonces, una vez que ya tenemos esta información, nos va a comenzar a solicitar los datos de la persona que vamos a examinar. Estos datos entonces en principio son qué nos está presentando. Como si es un menor seguramente será un registro civil o una tarjeta de identidad, o si es un mayor pues su cédula de ciudadanía. Voy a suponer acá que estamos frente a una tarjeta de identidad y el número. Perfecto, que tiene esa tarjeta, en dónde es expedida, entonces vamos a colocar que es en Medellín. ¿Cómo se llama la paciente? Entonces vamos a colocar un nombre obviamente ficticio, es solamente el ejercicio que estamos haciendo. El sexo de la persona, la fecha de nacimiento es muy importante. Acá desplegando nos va a permitir que nosotros coloquemos básicamente año, mes, en fin, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí, pues una tarjeta de identidad no lo podemos poner vamos a ponerlo, ok. Bien, entonces ya tenemos esta información y la vamos consignando, vamos dándole el pantallazo para que ella definitivamente nos muestre. Aquí nos pregunta entonces cuál es el tipo de dictamen que vamos a hacer. En este caso le voy a señalar que un sexológico, pero como pueden ver ustedes allí hay un dictamen de edad, un dictamen de embriaguez, unas lesiones personales, una relación médico-legal, un concepto médico, todos ellos están allí. Y también nos pregunta si le voy a entregar ese informe a la autoridad o si le voy a dar respuesta o se lo voy a entregar a la persona examinada. Entonces en este caso ponemos que el oficio dice que se autoriza que se le entregue a la persona examinada, lo señalo y vamos al siguiente pantallazo. Este es un sistema muy amigable, no nos permite avanzar si nos falta algún dato relevante aquí, ¿cierto? Entonces
porque todos estos datos serán extrapolados posteriormente al encabezamiento del dictamen final. Entonces, de ahí la importancia que tengamos nosotros claro exactamente qué vamos. Condición de la persona, entonces vamos a suponer que es la víctima, por la edad que tiene, pues no aplica pues porque tiene 9 años apenas, entonces vamos a ponerle que se encuentra en cuarto grado, que es una estudiante. Eh, Ahí nos está preguntando qué grupo étnico pertenece, qué tipo de salud tiene la persona. Es importante que todos estos datos no se nos queden sin llenar, porque no solamente de aquí vamos a extrapolar datos estadísticos, sino también, como les comenté, va a reunirse toda una información que va en el cuerpo del informe pericial que vamos a presentar. Datos de la persona examinada: vive en Medellín, vamos a poner que vive en un barrio de los de Medellín, por ejemplo en Robledo, y una dirección que es la carrera 80. Bien, y esto es una zona urbana, ahí tiene para que le coloquemos si es una zona rural o si es un sitio disperso, un corregimiento, bueno. Y una vez que ya están todos estos datos, le damos finalizar. Es decir, que lo que estamos finalizando acá es el radicado del documento. Una vez que nosotros tenemos radicado ya el documento, ahí sí no lo podemos asignar. Es decir, se lo puede asignar cualquier persona. Nosotros le podemos pedir a un funcionario de la institución donde estemos que radique el caso. Si le enseñamos a manejar esto, pero obviamente debe ingresar con una clave para ella. El gerente del hospital puede solicitar una clave para los funcionarios que él considere, para un personal administrativo, para un personal asistencial o incluso para el personal que va a hacer las labores de peritos, ¿no? Es decir, los que van a hacer intervención o la parte misional con este paciente. Bien, entonces una vez que ya esa persona nos radica o que nosotros mismos hemos radicado el caso, ya el sistema nos va a permitir posteriormente asignarse el caso o aparecerá un listado de médicos y el médico que vaya a coger el caso simplemente lo señala y automáticamente el caso le quedará asignado. Es decir, que en el pie de página va a aparecer su firma. Bien, entonces aquí ya está Sara Cristina. Entonces la selecciono y ahí dice asignarme el servicio. Entonces nos asignamos el servicio y una vez que nos asignamos el servicio ya comienza a preguntarme los datos. Aquí los primeros pantallazos que vamos a ver son los mismos que ya hicimos de radicación. Si hay algún error, es este el momento en el que lo podemos corregir. Bien, acá en esta primera pantallazo le voy a aclarar de una vez. Fíjense que aquí dice, hay todo un listado de tareas que vamos a desarrollar dentro del dictamen. La entrevista, que esa no puede faltar, el examen físico, que también es una condición hacerlo, un dictamen de edad. Esto se debe hacer en todo menor de edad, o sea que ese sí lo podemos dejar. Si es un adulto, por ejemplo, que ya no, ¿para qué le vamos a hacer un dictamen de edad, de características sexuales, de última pieza erupcionada, ese tipo de cosas, última pieza dental erupcionada? Pues no justifica, entonces me voy ahí donde dice dictamen de edad y donde despliego y ahí dice aceptado, rechazado o concluido. Le puedo poner rechazado para que en el cuerpo del dictamen no me esté preguntando la edad. Si es una mujer, por ejemplo, que ya tiene 30 años, pues no justifica hacerle y yo lo puedo rechazar. Bien, hay casos en donde embriaguez, por ejemplo, que también nos aparece allí, la embriaguez, pues es pertinente hacerla, porque no, acuérdense que no es solamente embriaguez alcohólica, sino que puede ser embriaguez farmacológica o una embriaguez con sustancias psicoactivas. Entonces, esto procederá si estamos dentro de un rango, es decir, si es un caso que dice anoche sucedió tal cosa y que yo considere que todavía voy a encontrar signos o voy a encontrar positivo la presencia de una sustancia. Si a mí me dicen que esto pasó
hace un mes o algo así, pues no procede que yo haga un examen de embriaguez por el tiempo que ha transcurrido entre el momento de los hechos y el momento del examen. Entonces también puedo rechazar embriaguez para que en el cuerpo del dictamen no me esté preguntando datos de embriaguez, que cómo está su movilidad, que cómo están sus reflejos, que cómo está su coordinación, ese tipo de cosas, para que no me las pregunte allí, entonces debo rechazarlo también, pero puedo dejarlo en el evento que quiera. Entonces en este caso es una niña de 9 años que difícilmente consideramos, por ejemplo, que va a estar embriagada, entonces yo le puedo colocar rechazado y él ya no me lo va a preguntar posteriormente. El examen genital, que digamos la única forma como nosotros nos podemos evitar el examen genital es que la narración sea clara en decir que solamente son tocamientos, por encima de la ropa, una circunstancia como estas, porque casi siempre nos lo van a pedir. Y embarazo, obviamente, si estamos en el grupo de edad para ello. Una niña de 9 años, como es el ejemplo que estamos poniendo, que todavía no ha tenido su menarquia, en fin, seguramente no vamos a tener que realizar nada con respecto a su posible embarazo y entonces así es que vamos rechazando las diferentes tareas que no nos tocaría abordar en el dictamen. Bien, entonces vamos a ver, estos primeros pantallazos que nos van a aparecer son la misma información que ya incluimos en la radicación. Si hay algún error en el número del documento de identidad, en el nombre, que yo lo coloqué John con JHO y es JOH, o en fin, ese tipo de cosas se pueden corregir en este momento y quedan modificadas. Es decir, que todavía, a pesar de que yo haya cerrado la radicación, en este momento, yo que soy la persona que estoy elaborando el dictamen, voy a poder realizarlo. Aquí me pregunta las técnicas disponibles, normalmente nos plantea pues que vamos a seguir el protocolo que tiene establecido el instituto, entonces simplemente llevo esas técnicas disponibles a selección. En este caso es una sola, pero en algunos otros dictámenes hay 2, 3 posibilidades. En el de lesiones también hay un ítem para, por ejemplo, para tortura, en fin, ese tipo de situaciones. Bien, entonces aquí me está presentando toda la información que yo ya incluí y avanzo hasta un sitio en donde me va a pedir el consentimiento informado. Recuérdense que el consentimiento informado es fundamental, sobre todo en un delito sexual. Aquí tenemos en donde dice entonces que, se va a imprimir el consentimiento informado. Cuando es una menor de edad, como es el caso del ejemplo que estamos poniendo, acá dice se toma firma y huella dactilar, debo señalar, porque a quién nos va a firmar. Recuerden que un menor de edad no es quien nos debe firmar un consentimiento informado, sino su representante. Entonces cuando yo señalo allí, se me despliegan estos tres, que ponga el nombre de una persona. Entonces vamos a poner que la madre se llama Paula Andrea Plata. Bien. Perdón, que esto está todo en mayúscula, entonces creamos. Que el documento de identidad, entonces vamos a suponer un y qué parentesco tiene con la víctima. Acuerde que él es el que está haciendo el representante legal, entonces vamos a colocarle aquí que es la madre. Bien, y una vez que yo ya tengo esos datos, entonces sí le puedo colocar imprimir el consentimiento informado. Nos está dando una opción también para imprimir un consentimiento informado en inglés, esto en el caso que estemos atendiendo una persona pues de habla inglesa. Bueno, entonces cuando yo le doy imprimir el consentimiento informado, me descarga el consentimiento que ya tiene todos los datos de incluidos allí, de todos estos datos que yo le he ingresado previamente, me los va a mostrar en el consentimiento informado, que es como el que ustedes están viendo en pantalla. Mire que ahí aparece ya el nombre de la víctima, ¿cierto? Y el nombre de su representante legal, que es su madre, en fin, y ya puedo imprimir este certificado para que me lo firmen con huella del índice de derecho
pues generalmente pues de la representante legal, pero eventualmente también pueden colocar la huella de la víctima o de la persona que estemos atendiendo. Bien, una vez que ya tenemos eh, impreso este documento, pasamos, entonces vamos a continuar y ahora sí nos va a preguntar entonces que el oficio petitorio que aporta, qué nos está solicitando. Entonces se solicita la valoración sexológica de la niña. Perfecto. En los mismos términos que esté, ¿de acuerdo? En los mismos términos que esté, lo colocamos allí y inmediatamente ya procedemos entonces ahora sí a realizar nuestro dictamen. ¿Qué nos está preguntando acá entonces? Nos está preguntando quién va a hacer la narración, ¿cierto? Si el examinado u otra persona. Si yo coloco que es otra persona, que en este caso sería su representante legal, allí me va a preguntar quién. Entonces yo le voy a colocar que es la madre quien nos va a hacer el relato inicial. Obviamente también necesitaremos, como ya hemos visto, el relato de la persona, de la persona, ya es una niña de 9 años que nos puede expresar lo que quiera. Pero la madre, pues inicialmente nos puede decir, entonces colocamos la madre refiere que la niña contó en el colegio, por ejemplo, que su padrino la toca. Voy a hacer una cosa resumida, obviamente, porque estamos en un ejemplo y bien. Pero debemos narrar todo, las circunstancias de tiempo, modo, lugar, en fin, debemos preguntarle cuándo ocurrió eso, cuánto hace, todas las circunstancias. Y posteriormente, de que ya aquí dijimos que nos está hablando, la madre de la niña. Entonces, posteriormente vamos a colocar lo que nos relata la niña. Entonces podemos colocar, nos relata con el nombre, lo podemos hacer Sara Cristina. Bien. En lo posible, recuerden ya, digamos, dejamos que la niña haga una narración espontánea, pero si la niña no lo hace, nosotros con preguntas que le hagamos, obviamente sin, ya ustedes vieron las técnicas que da la psicóloga o las van a ver, son preguntas que no pueden ser inducidas la respuesta, en fin, ese tipo de cosas, preguntas muy generales, muy neutras, para que no vaya a haber vicios en él. Pero debemos consignar todo lo que la menor nos relate, ¿cierto? Entonces Sara Cristina refiere que desde hace un año, en fin, y ahí vamos narrando lo que ella nos esté diciendo, ¿perfecto? Bien. Y así sucesivamente hasta que terminemos el hecho y la narración, que es lo que nosotros tomamos como el relato del hecho, o en una historia clínica sería como la anamnesis, ¿cierto? Es decir, como el motivo de la consulta, básicamente. Una vez que tenemos esto, entonces lo vamos a pasar. Aquí nos comienza a preguntar datos temporales del hecho. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? Aquí estamos diciendo, vamos a suponer que ocurrieron hace más o menos un mes, entonces nos pasamos al mes anterior y miramos si tenemos fecha exacta. Si no tenemos fecha exacta, entonces simplemente quitamos aquí la fecha y entonces nos la anula, no nos muestra, desaparece el cuadro como pueden darse cuenta. O si tengo fecha, pues me aparece un cuadro para que yo lo coloque allí, que era como lo que estábamos haciendo en este momento. Bien, entonces coloco una fecha y una hora. Con la hora sucede lo mismo, si no tengo hora simplemente quito la señalización y entonces la suprimo y me va a pedir es un intervalo aproximado. Entonces
y la niña no sabe decirnos si la hora exacta, entonces uno le dice, pero es por la mañana, es por la tarde, es por la noche, ya la niña más o menos dice, después de que llegó del colegio, ya sabemos que llega al colegio después de la 1 de la tarde, entonces podemos poner que el intervalo puede ser entre las 3 y las 5, damos un rango de esta naturaleza. Bien. El sistema nos va pidiendo cada uno de los datos, ¿cierto? ¿En qué contexto se está dando después un posible delito sexual? Si hay un factor de vulnerabilidad, estos factores de vulnerabilidad tienen que ver con niños en abandono, con ciertas comunidades. Ustedes lo despliegan y allí van a encontrar, ¿cierto? Consumo de sustancias psicoactivas, una población LGBTI, personas en situación de calle, bueno, y así, o de prostitución, en fin, lo que sea, yo voy señalando. O también puede ser que no pertenezca a ninguno de esos, entonces ahí tenemos la opción no aplica, no aplica para un grupo de ellos. Las circunstancias del hecho, entonces estamos hablando de un abuso sexual, el escenario del hecho, entonces ¿en dónde sucede esto? Aquí vamos a suponer que sucede dentro de la vivienda de la víctima, pero puede ser la vivienda del victimario, el sitio de educación, un sitio de deportes, en fin, es importante que todos estos datos no falten en el informe pericial, ¿cierto? Actividad que se realizaba dentro del hecho, es de una niña que estaba en sus labores domésticas, quién es el abusador, un hombre o una mujer, es uno, más de uno, entonces con la flecha vamos señalando 2, 3, 4, lo que sean. En este caso ella señaló al padrino, entonces es una sola persona, convive con el agresor, no, él no vive en esa misma casa o sí vive en esa misma casa, y qué identificación, entonces ahí están todas las posibilidades que hay. Yo voy a buscar, por ejemplo, padrino acá. Padrino, padrastro, bueno, no está padrino, entonces cuando no está padrino, hay un ítem que dice otro, y cuando yo marco otro, más adelante me va a preguntar quién es ese otro, entonces ya es una casilla que sí me permite escribir, y yo puedo colocar que esa otra persona es el padrino. Bien. Datos geográficos del hecho, pues como ya teníamos la residencia, pusimos que la residencia entonces nos extrapoló los datos de la casa, bien, y métodos utilizados por el agresor, entonces yo debo señalar aquí, por ejemplo, en este caso vamos a suponer que es el engaño, él utilizó el engaño para llevarla a eso. Hubo presencia de sustancias embriagantes, yo creería que por este grupo de edad que estoy poniendo, pues lo normal es que no lo vaya a ver, pero hay casos en donde los puede haber, hay casos en donde hemos visto que sí le dan a ingerir cualquier sustancia para ponerla sobre todo en incapacidad de resistirse. Bien, actividades relacionadas con el hecho, pero me estoy refiriendo a las actividades sexuales. Si hay besos, si hay tocamientos, si hay mordeduras, así más o menos lo que narró la menor puede ser un tocamiento, describa esos tocamientos, si hubo desnudez forzada o retiro forzado de las prendas, lo señalo, ¿cierto? Y me lo va a preguntar, describa, pues le voy a poner aquí que es el retiro forzado de prendas, por ejemplo. Bueno, si hay historia de penetración, yo lo señalo aquí. Bien, vamos a suponer que este es un padrino que le produce actos de tocamiento, entonces pene pues no iría allí, pero sí un objeto diferente. En vagina, por decir algo, ¿cuál es el objeto diferente? A mí me lo va a preguntar. Cuando es un objeto diferente, normalmente yo debo decir objeto diferente por vagina, por ano, por cavidad oral, en fin. En este caso hemos venido hablando de unos tocamientos, entonces seguramente nos vamos a referir nos estamos refiriendo a un dedo. Que si hay eyaculación, pues no aplicaría en este caso, o la menor no lo sabe porque puede que la haya, pues, pero producto de los tocamientos. Que si usó preservativo no aplica, y si usó algún tipo de lubricantes. Bien, aquí estoy colocando no aplica por la historia que estamos construyendo, pero obviamente
en algunos casos si usó un preservativo, si se utilizó algunas sustancias. Hay niñas que relatan que él se echó algo en los dedos, que él utilizó saliva. Ese tipo de cosas se deben quedar consignadas en el informe porque se hacen parte fundamental posteriormente como una prueba dentro del proceso judicial. Bien, ¿qué sucedió posteriormente? Actividades posteriores a los hechos. Entonces vamos a suponer que en este caso vamos a suponer que una ducha vaginal, pues más que la ducha vaginal en esta niña podría ser la ducha corporal, su lavado corporal. ¿Y qué síntoma manifestó después? Vamos a suponer que nos dijo que dolor o porque ardor al orinar, por decir algo, pero pues algunas manifiestan que quedó con flujo, que hubo sangrado, que hubo ese tipo de cosas. Y aquí debemos aclarar de una vez si recibió o no atención en un centro de salud. Normalmente cuando nos llega a nosotros ya ha pasado por un centro de atención en salud o somos nosotros el mismo centro de salud quien le está atendiendo, entonces debemos señalar aquí que sí. Y ¿cómo se llama? Vamos al hospital San Rafael, por ejemplo. En el Hospital San Rafael y que nos aporta una historia clínica y esa historia clínica pues nos va a preguntar qué número de historia es y qué dice la historia clínica. Entonces nosotros hacemos una breve transcripción de lo que nos estén diciendo. El número de la historia clínica, pues ahora últimamente se está utilizando el mismo número del documento de identidad, resumen de los hechos. Entonces yo transcribo textualmente que es una paciente de 9 años de edad que consulta por abuso sexual y narra lo que digamos, consideremos, bueno, lo que diga la historia clínica lo ponemos entre comillas y si hay algún comentario que queremos hacer adicional, cómo se construye cualquier historia clínica. Una vez que tenemos esos datos, vamos a continuar con el sistema y él nos va a ir preguntando cada una de las cosas. Aquí ya vamos a entrar en algo de antecedentes, o sea, es todo el mismo cuerpo de una historia clínica, pero obviamente la diferencia acá aquí es que vamos a utilizar de una vez la muestra. Aquí nos está preguntando los antecedentes médico-legales, pues vamos a colocar que la primera vez que acude a este servicio. Bueno, en lo médico-legal. Si tiene algunos antecedentes sociales, pues que vive con la mamá y sus dos hermanos, por poner un ejemplo, familiares si hayan, todo lo mismo, los antecedentes familiares patológicos, quirúrgicos, inventémonos aquí que ya la operaron, por ejemplo, del apéndice. Y eso, porque toda esta información nos la va a extrapolar finalmente al cuerpo de todo el informe pericial, o sea que no nos puede faltar nada, que estamos construyendo una historia clínica común y corriente de todo. Bien, posteriormente entonces a los antecedentes, ya el sistema nos va a preguntar la revisión por sistemas, nos va a llevar al examen físico y así sucesivamente todos los parámetros que son propios y característicos de una historia clínica. Simplemente debemos ir desarrollando el paso a paso que nos va dando acá el sistema y vamos llenando la información para que finalmente no carezca nada. Lo importante cuando nosotros llenamos esta información es que al seguir este orden secuencial que nos está proponiendo el tema acá, no vamos a obviar nada y podemos con tranquilidad decir que se siguió a cabalidad el protocolo que propone el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Aquí si se encuentra embarazada, pues por el grupo de edad de la niña, pues obviamente pues no va a aplicar, ¿cierto?
Aquí podemos colocar pues que no ha estado embarazada y que no utiliza ningún método anticonceptivo pues por el grupo de edad, ¿no? Está en gestación, no. Bien. Obviamente, estos son todos los antecedentes ginecobstétricos, entonces dependiendo del grupo de edad, pues ahí irá la fecha de la última menstruación, la edad en la que llegó la menarquia, en fin, ese tipo de cosas. Aquí hay un ítem que es básicamente para cuando vamos a preservar una prenda que tenga la víctima. Estos son pues en casos en los que son agudos, es decir, que están dentro de las 72 horas siguientes o que la niña todavía tiene las prendas que utilizaron en ese momento, en fin. Y en ese caso es incluirla, simplemente nos estaría preguntando qué va a incluir. Entonces vaya a incluir, vamos a suponer, la blusa. ¿Y en qué material es la blusa? Vamos a suponer que es una blusa de encaje y que el color de la blusa es, bueno, azul. Si tiene una marca la blusa, pues coloquémosle marca, en fin, una marca, una talla. Vamos a colocarle que tiene su talla y alguna observación. Entonces vamos a colocarle que después una manchada con posible líquido seminal, por decir algo, por dar un ejemplo. Entonces, ya cuando tengo esa información, entonces le pongo que agrego esta prenda a un listado que nos va a aparecer aquí, ¿cierto? Y al agregarla, obviamente, pues ya me va a generar una serie pues ya me va a generar su rótulo y inclusive su cadena de custodia. Una blusa, habíamos colocado que era en encaje, azul, marca talla 10. Bueno, entonces ahí que le colocamos que agregarla al listado, entonces una vez que ya nos aparece en un listado, debe seleccionar el material. Es que no me, no me está cogiendo okay. Cualquier cosa que le esté haciendo falta, eh, el sistema le va a avisar, le va a decir seleccione, no ha incluido tal información, no ha incluido la talla, no ha incluido el material, no ha incluido el tipo de prenda, bueno, en fin, y por esa razón le frena en algún momento que pueda continuar. Pero esto, como les repito, le da, mire, ahí ya nos está presentando la, la, la prenda, ¿cierto? Entonces una vez que yo ya tengo la prenda, yo ya puedo, el sistema mismo me va a elaborar con todos los datos que ya están incluidos allí, me va a elaborar el formato de cadena de custodia para esa prenda. No tengo que ponerme a llenarlos. Entonces, esto nos quita un poco, pues digamos, como la cantidad de trabajo que pensamos que nos trae un sexológico, porque en este caso, pues simplemente lo que pretendemos nosotros es minimizar ese trabajo y esto como salen todos los datos extrapolados allí, yo solamente imprimo la hoja y la firmo como de que soy yo la persona que estoy recogiendo el documento y inclusive también me dice que qué laboratorio le estoy solicitando. Me está preguntando qué quiere que haga con esa prenda. No, yo quiero que en esa prenda vaya a un laboratorio de biología para que haga la búsqueda de espermatozoides en la mancha que presenta esa prenda, por decir algo. Y así sucesivamente nos va dando todas esas diferentes opciones. Bien, entonces ahora nos pregunta el rango de edad que tiene la persona, entonces debemos pesarla, entonces vamos a suponer que nos pesó algo así como 27 kilos
y que me está midiendo en este momento 1,47. Bueno, signos vitales, describirlos del estado está en buenas condiciones generales y así sucesivamente. Y ya voy ahora sí al examen físico que voy a realizar de la menor. Primero obviamente pues voy a realizar todos los datos pues que de cabeza, cuello, tórax, abdomen, en fin, todo lo que me pregunte. En este caso, él inicia aquí por las características odontológicas. Esto nos lo está preguntando básicamente es porque en todo menor de 14 años se le debe hacer el examen, el dictamen de edad. Entonces vamos a poner que esta niña tiene una dentadura temporal, una dentadura mixta, es decir, que todavía tiene algunas piezas deciduas y que ya tiene algunas permanentes. ¿Cuál fue ese último diente que vamos a poner que es el incisivo inferior derecho o izquierdo permanente? Lo señalo y en qué fase está, si está incisal o si está en la fase media o en la fase gingival. Ya podemos colocar que es un diente que está igual. Esto nos va porque acuérdense ustedes que la muda de la dentición está asociada a grupos de edad y eso nos hace un cierre en la posibilidad que tenga la víctima en este caso. También nos podemos preguntar el desarrollo psicomotor. Si es ya una niña de 9 años, pues yo ya no estoy preguntándole que si colorea, que si hace un círculo, pues ya esta es una niña muy grande. ¿Puedo colocar o no algo con respecto al desarrollo psicomotor? En niños más pequeños sí es importante porque también esto nos acerca a la posible edad. Está la opción si le estamos tomando alguna radiografía. En algunos hospitales disponemos del odontólogo que nos puede colaborar con algunas radiografías o con un carpograma para hacer un posible diagnóstico de edad. Y ahora sí, entonces ya tenemos el examen físico general, en donde es el mismo examen que nosotros hacemos en la parte mental, si es una persona que está orientada en sus 3 esferas, si hay algo neurológico, algo en cabeza, bueno, en fin, dependiendo si la niña fue asaltada o no, si fue tratada con violencia o no, puede que haya algunos hallazgos. En general en los sexológicos no es muy raro que encontremos hallazgos de violencia física, pues es muy raro, porque ya estaríamos frente a un asalto más o menos. Y aquí están ya todas las características del examen genital. Y esa característica, lo más importante para iniciar es que nosotros digamos en qué posición vamos a examinar la niña. Voy a suponer que aquí es en una posición de supina, es decir, acostada boca arriba, y vello púbico, por ejemplo, es ausente todavía en esta niña, cómo está en la región púbica, cómo están sus labios mayores, sus labios menores, su horquilla vulvar, su clítoris, su meato urinario, en fin, nos va a preguntar por todos ellos, ¿no? Entonces yo puedo colocar que son de aspecto usual para la edad y que no tiene lesiones, por decir algo. Bien. Y una vez que ya nos ha preguntado por todos ellos, entonces ahora sí nos va a preguntar algo con respecto al himen. Acuérdense ya, porque lo hemos visto también en este curso, que el himen es una estructura de importancia forense, básicamente, por eso es tan importante que lo consignemos allí. Y del himen hay que aclarar primero si está íntegro o no, si está elástico o no, es decir, si está íntegro o desgarrado, si es elástico o no elástico, y su forma, ¿no? Entonces, básicamente podemos colocar aquí que es un himen por el grupo de edad, yo diría que vamos a poner que es íntegro no elástico y que la forma que tenga, una vez que lo examine, que es anular, que es semilunar, que es festoneado, bueno, en fin, entonces alguno de ellos se me puede, y el que sea yo lo aplico. Y posteriormente también debo aclarar aquí si observo
visualmente algún signo de enfermedad venérea, y si sí, la señalo y entonces se me va a desplegar un cuadro para que yo explique qué estoy observando. Estoy viendo unas lesiones tipo condiloma, estoy viendo unas lesiones tipo herpético, bueno, en fin, así sucesivamente. Y lo mismo si hay algún signo de embarazo, que en el caso de esta niña pues no procedería por su grupo de edad. Bien, y luego también nos pregunta con respecto al examen anal. Entonces con el examen anal igual en qué posición la voy a examinar, cómo está su forma, que podemos saber que ahí hay una forma circular, infundibular, oval. Entonces yo voy a suponer que tiene una forma circular, que es un tono normal, y acá aclaro cómo están los pliegues. Entonces podemos poner que pliegues presentes y sin lesiones. Obviamente, pues ese es por el ejemplo que yo estoy dando, pero obviamente si hay lesiones, usted lo escriben, hay una lesión a tal nivel. Acuérdense que las lesiones se describen de acuerdo a los meridianos del reloj, entonces uno puede decir, observo una herida hacia las 6 según los meridianos del reloj, o a las 4, en fin, ese tipo de situaciones, y las voy describiendo. Bien, una vez que ya he incluido toda esta información aquí, entonces me va a decir que si hay algún tipo de incapacidad. Por las lesiones genitales no se da la incapacidad, se da la incapacidad básicamente es por, por si yo observo alguna lesión que haya afectado la integridad física de la niña. Si la hay, perfecto, la describo y le doy la incapacidad, o lo contrario también puedo colocar que no hay huellas externas de lesión reciente, es decir, que no encuentro equimosis, no encuentro sugilaciones, no encuentro hematomas, no encuentro escoriaciones, no encuentro ese tipo de situaciones. Mire que aquí me aparece la prenda que nosotros, entonces aquí nos está diciendo que qué le voy a solicitar a esa prenda. Entonces cuando yo la señalo, ella me va a decir qué quiere usted pedir en esa prenda. Entonces yo aquí ya le coloco, por ejemplo, aquí le puedo poner imprimir la custodia. Entonces me va a salir la hoja, pues solamente es para que yo la firme, ¿cierto? Pero dice agregar la solicitud. Entonces me aparece este cuadro que me está preguntando, ¿para qué laboratorio quiere? Entonces yo le digo que para el laboratorio de biología. ¿Para qué dependencia? Como estamos en Medellín, entonces para, para la regional noroccidente. ¿Y qué tipo de análisis? Yo le voy a colocar que, por ejemplo, que busque identificación de espermatozoides. ¿Ya? Y ese examen le pongo aquí guardar, y también me va a imprimir la solicitud al laboratorio. Quiere decir que yo lo único que tengo que hacer posteriormente es firmar. Vamos a suponer, mire, voy a ponerle aquí imprimir la custodia, solamente para que ustedes lo puedan observar. Cuando imprimo la custodia, mire, la que ya me la descargó, entonces les voy a mostrar que ya está todos los datos llenos, no me toca ponerme a llenar nada, todos los datos han sido incluidos con anticipación allí. Mire, ahí está la cadena de custodia, aparece el nombre de la niña, el nombre del perito, el número de la noticia criminal, la fecha, la hora, todo está apareciendo allí. Yo no tengo que llenar nada, simplemente que dice ahí que es una blusa, que va envuelta va empacada en una bolsa plástica para una búsqueda y análisis de espermatozoides, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Y aquí está solamente quién recibe, quién toma la muestra, quién la recibió, pues, quién está elaborando este informe, es solamente para que firme en este punto. Y ya, listo. Todos los demás, bien, entonces como ya tenemos eh, si tenemos más de un elemento, porque muchas veces aquí estamos recogiendo frotis del flujo vaginal, estamos recogiendo sangre, estamos recogiendo, bueno, en fin, ese tipo, vamos a incluirlo, ahí nos da la opción para 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Debemos mandar una cadena de custodia por cada elemento. No mandemos que a veces nos cogen y sacan una sola cadena de custodia para 4 o 5 elementos. No, cada laboratorio debe recibir su cadena de custodia. Si usted está mandando algo para toxicología, va con su cadena de custodia totalmente aparte.
Si está enviando para biología, va aparte. Si está enviando para un almacén de evidencia, va aparte. Todo debe ir con su, bien, con su respectivo cadena de custodia si lo vamos a realizar. Bien, entonces aquí ya me pide el análisis de las posibles lesiones que tenga, entonces sí las hay, pero aquí yo coloqué más atrás que no había unas lesiones externas que pudiera, que el grupo de edad de la niña, entonces vamos a decir que es una niña que está en los 9 años, coincide su desarrollo biológico con su desarrollo cronológico o con su dato cronológico, y la conclusión del sexológico. La conclusión entonces yo puedo colocar que básicamente aquí, que es un examen físico que está normal para o que tiene tal hallazgo, que tiene un desgarro. El dictamen sexológico, la interpretación de los resultados, es importante que yo lo aclare. Entonces, acuérdense que esta es una niña que habló de unos tocamientos, para darle contexto al caso. Entonces, seguramente el examen físico general, genital y anal pueden estar normales, ¿cierto? Pero en mi conclusión yo le aclaro a la autoridad que que mm, esto no indica que no hayan habido unos tocamientos o que la niña no haya podido ser sometida a un acto que no deje evidencia física en su cuerpo y que por esa razón no lo estoy aportando. Recuerde que el perito tiene que informar, el perito tiene que acercar a la autoridad está esperando su informe pericial para poder tomar una conducta. O sea que el análisis que yo haga, ¿cierto? Y la interpretación de esos resultados allí tienen que orientar a la autoridad con respecto a lo que va a seguir. Una vez que ya he hecho ese análisis de las lesiones, entonces ya se puede decir que hemos terminado nuestro dictamen. Ya le vamos a mostrarlo cómo queda el cuerpo cómo queda el cuerpo del informe pericial, que así será como les va a salir a ustedes. Entonces aquí yo ya lo tengo en contexto, todos los datos que están allí. Si hay algo que necesite borrar, corregir, aumentar, disminuir, lo puedo hacer en ese momento, y si ya está todo listo le pongo concluido, y al poner concluido me va a permitir hacer la impresión. Entonces le coloco imprimir, y aquí ya obviamente pues ya me lo va a mostrar inicialmente, y acá mire cómo me muestra, está el informe pericial. Aquí dice pendiente de revisión, pero obviamente pues es básicamente bien, porque estamos en un borrador. Entonces ahí están todo el encabezado con todo: unidad básica de Medellín, informe pericial de clínica forense, a ustedes les saldrá hospital Santa Matilde, hospital lo que sea, bueno, en fin, lo mismo. Y va a llevar la metodología, la información al comenzar el abordaje, el relato de los hechos, los antecedentes, la fecha y hora de los hechos, todo lo mismo, todos los datos que nos pidió, vea cómo los extrapoló y los organizó aquí de tal forma, y finalmente estamos entregando un informe con análisis, interpretación y conclusiones de resultados. Este formato, la ventaja que tiene es que estamos seguros de que se sigue el protocolo que está estandarizado y de uso obligatorio a nivel nacional. Entonces, generalmente cuando vamos a juicios, en los juicios lo que nos están diciendo es: usted sí siguió un protocolo, ¿por qué dejó de tomar tal cosa? ¿Por qué dejó de pedir tal información? Si siguió el protocolo, ¿por qué no está consignado en el informe tal dato? Entonces fíjese que este sistema lo obliga a usted a consignar todos los datos. Si usted no consigna algún dato en particular, no lo deja avanzar. A usted le dice: debe registrar la fecha de la última administración, por decir algo. Como no la está pidiendo, como no la registró, no lo deja avanzar. Entonces a usted le toca devolverse: es por esto que no me deja avanzar. Pide el dato y continúa. De tal manera que, como les digo, no va bien. Con esto entonces ya tenemos todo el cuerpo del informe pericial de clínica forense, donde el asunto es un sexológico según el ejemplo que estamos haciendo, y que ya, como les digo, cumple con todo lo que está preestablecido y normado por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Espero les sea de utilidad,
y cualquier duda al respecto nos lo pueden dejar en los foros que aparecen ahí en el sistema, y nosotros les aclararemos cualquier duda que haya al respecto. Muchísimas gracias.